Estamos en vivo ahora con el señor Ivo Blažišević para hablar de este tema del incremento salarial. Los saludos, muy buenos días. No han sido tiempos fáciles para las empresas de Bolivia. La pandemia ha tenido que, de alguna forma, asumir muchos desafíos, don Ivo, desde los home office o los trabajos en casas hasta la disminución de los casos y hoy la presión por un incremento salarial. ¿Es posible esto? ¿Cómo le va? ¿Es posible atender esta medida? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Gracias por el espacio. Sí, es cierto, hemos atravesado un momento muy difícil y continúa la crisis. Como todos sabemos y el propio presidente ha admitido, el Producto Interno Bruto de Bolivia ha caído a menos 11%. En el caso de la industria ha sido aún mayor la caída, con lo cual estamos atravesando un periodo de crisis. Y en esta circunstancia y en esta coyuntura, cualquier incremento salarial, por supuesto, no hace otra cosa que ahondar la crisis y llevar a más gente, a más empresas a la ilegalidad. Sin duda, es una situación muy complicada a la que se han enfrentado los empresarios y por supuesto que también de alguna forma los trabajadores. Sabemos que esta pandemia ha dejado sobre todas las cosas y más allá de las pérdidas humanas y el dolor ha dejado mucha crisis. ¿Cómo afrontar lo que se viene de aquí en más? ¿Cuál es el panorama que usted puede avisorar para este 2021 o lo que resta del mismo en nuestro país? Bueno, yo creo que lo que tiene que suceder es que tenemos que entablar, así como el gobierno ha llevado adelante medidas para favorecer a los trabajadores, creo que es hora de que el gobierno se siente también con los empresarios, con los industriales, para poder primero proteger el aparato productivo boliviano, luchar efectivamente contra el contrabando que se ha desbordado absolutamente en Bolivia y crear juntos condiciones apropiadas para que volvamos a la senda del crecimiento, y este crecimiento por supuesto beneficia al país en su conjunto, con impuestos, con empleos, y tiene un círculo virtuoso del cual deberíamos trabajar juntos. Bien, ¿y usted cree que la situación, por ejemplo, para de aquí a 4 o 5 años sea mejor para Bolivia? Es decir, no es muy alentador lo que se dice en cuanto a la crisis y que no solamente va a afectar a nuestro país, don Ivo, sino que además es una cuestión que se va a dar a nivel mundial o en la región por lo menos. ¿Qué va a pasar con la economía de Bolivia? ¿En algún momento se va a poder estabilizar? ¿Los trabajadores van a poder volver a sentir ese gozo que en algún momento se sintió o esa estabilidad que se busca por lo menos? Sí, yo soy optimista. Creo que Bolivia tiene el potencial de crecimiento y hemos venido creciendo en las décadas pasadas a una tasa muy interesante, y creo que es absolutamente posible continuar haciéndolo. Creo que primero tenemos que atender el tema de salud y tenemos que saber pasar la crisis de salud, y tenemos que tratar de inmunizar a la mayor brevedad posible a todos los habitantes de Bolivia, y a partir de allá tendremos que crear las condiciones para que la inversión privada extranjera directa y la reinversión nacional generen nuevas oportunidades y crezca la economía boliviana, y de esta manera podamos tener un crecimiento expectable. Bueno, la realidad es esta, don Ivo. Para el gobierno el 2% es suficiente. Para el trabajador es insuficiente porque solo es una reposición del poder adquisitivo. ¿Y este 2% qué significa para el empresario? ¿Se lo podemos decir claramente a la población hoy que estamos en vivo, don Ivo? Sí, con gusto. En realidad, el 2% es, si bien significan aproximadamente 42 bolivianos, hay que considerar que en los últimos 13 años Bolivia ha pasado a tener un incremento del 324% en el salario mínimo nacional. Eso sitúa a Bolivia con el quinto salario más alto de Latinoamérica, que estaba ya en $307, y tenemos por otro lado una productividad laboral muy baja. Eso quiere decir que estamos pagando un salario altísimo para obtener una productividad bastante baja, y eso hace que Bolivia no sea competitiva y el aparato productivo no sea competitivo. Entonces, sí, cualquier pequeño incremento tiene un impacto. ¿Por qué? Porque ya estamos en una situación de ser muy caros, y aparte de ello tenemos un tipo de cambio durante 10 años fijo que también contribuye a restarnos competitividad. Entonces, esos factores hacen que el aparato productivo boliviano no sea competitivo en este momento, y es por ello que nos están invadiendo con productos de contrabando.
¿Usted cree que las empresas van a reducir su número de empleados a raíz de situaciones como estas o incluso llegar al extremo de cerrar si realmente este 2% asfixia poco a poco el aparato productivo? Yo creo que ya hemos perdido 400,000 empleos en la pandemia, con lo cual espero que no vayamos a generar más desempleo. Lo que sí parecería que va a suceder es que vamos a tener más pequeñas y microempresas yendo a la informalidad, que ya es el 80% de Bolivia y es una de las tasas más altas de Latinoamérica y el mundo. Bien, don Ivo, yo quiero de alguna forma decirle lo siguiente. La respuesta formal, de alguna manera, que una empresa puede darle a la gente es que ¿se puede o no se puede aplicar este 2%? ¿Hay posibilidad de negociar todavía para el empresario boliviano este 2%? Los empresarios formales bolivianos no vamos a discutirlo, simplemente vamos a tener que acatar. El tema es que no todos tienen las espaldas o no todos están en la posición de hacerlo y probablemente veamos algunas nuevas quiebras. Esperemos que no sean muchas y que nuevamente los empresarios bolivianos sean resilientes. Pero creo que más allá de esto, tenemos que generar condiciones para que volvamos a reactivar la economía y volvamos a reactivar el aparato productivo y ahí el llamado al gobierno para que no solamente se siente con los trabajadores, sino también empiece un diálogo con los industriales y con todo el aparato productivo boliviano. Algo muy importante, la gente quiere saber cómo está la economía. ¿Estamos dentro de todo, en medio de pandemia, con una economía sana o cuál es la realidad de la economía boliviana hoy? No, como lo mencioné al principio, con una caída tan importante en el Producto Interno Bruto, estamos en una crisis, todavía tenemos un 8% como tasa de desempleo, tenemos un déficit significativo fiscal, entonces no hemos salido aún de la crisis, las medidas que ha adoptado el gobierno no están contribuyendo a salir efectivamente y rápidamente de la crisis. Seguimos teniendo un porcentaje muy alto de personas sin vacunarse, creo que la vacunación no llega ni al 10%, con lo cual no hemos vuelto a los hábitos de consumo antes de la pandemia, estoy hablando de 2019, y hoy por hoy la economía sigue contraída. O sea que no ha habido tal reactivación de la economía que en algún momento se planteó. Bueno, esperábamos un efecto rebote y un crecimiento del PIB y hemos tenido ahí algunas predicciones del Banco Mundial y del FMI muy optimistas, pero hoy por hoy, en el primer trimestre y viendo los indicadores económicos, no estamos sintiendo esa reactivación. Bien, don Ivo, yo le quiero agradecer por estos minutos con nosotros. Ha sido importante poder conversar y mucha claridad para entender, además, para entender esto del 2%. Son posiciones, las diferentes posiciones que nos dan de alguna manera lo que es la realidad de las empresas bolivianas y del sector productivo con esta gran caída que se dice que hay del Producto Interno Bruto, un 8% más o menos de la caída de los empleos en nuestro país. Los empresarios dicen que no va a quedar otra que acatar este incremento, pero las consecuencias, tristemente, las vamos a comenzar a ver. Le agradezco, don Ivo Blasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industria, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Un placer estar con ustedes.